Someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean lo menos dañinos posibles. Es una semana la que viene corta, porque lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Cuando estemos frente a un aglomerado urbano de más de 500.000 habitantes, siguen las restricciones de aislamiento como hoy. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. A prorrogar hasta el 7 de junio, inclusive el ASPO. Quiero destacar... Perdón. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Perdón, porque si no siempre me lo reclaman. El día miércoles 1 de julio vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Nosotros hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos con algunas correcciones hasta el 30 de agosto. En común acuerdo con los gobernadores, tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre. Con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Por lo tanto, durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la disminución de la circulación en las calles. Esto va a tener vigencia hasta el 25 de octubre. Así que vamos a seguir 14 días más como estamos hoy. Esto se está venciendo el domingo, si no me equivoco, y tenemos que contar 14 días porque, claro, me dicen que diga cuándo vence la cuarentena y no sé exactamente si está venciendo hoy o el domingo. Pero desde el día en que vence la cuarentena dispuesta, contemos 14 días y entonces tendremos la fecha de vencimiento. Para. ¿Vos me estás diciendo que a esta altura del año, a esta altura de la vida, en medio de esta pandemia, de esta cuarentena que no se termina jamás, seguís viendo la televisión? Apaga la tele,
Apaga la tele y vení para acá que te muestro algo. Vení para acá. Vení que te enseño lo que es Twitch. La plataforma que explotó como una bomba en el 2020. Brevemente te decimos si nos remontamos al año 2011, donde por primera vez en la exposición electrónica de entretenimiento se lanzó la versión beta de Twitch.tv, que en realidad llegaba como un subproducto de lo que era en ese tiempo Junin.tv, enfocado en los deportes electrónicos, los eSports. 2 años después, Twitch ya contaba con 43 millones de visitantes al mes, una Argentina completa, con una media de 1 hora y media aproximadamente para cada visita. Ya un año más tarde, en el 2014, se convirtió en la 4ª mayor fuente de tráfico de Internet en Estados Unidos, detrás de Google y Apple. Y allí es donde Twitch se transformó en la plataforma oficial del stream. Así llega el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, a comprar la aplicación por unos 970 millones de dólares. Esto se trata de la mayor adquisición en los últimos 20 años de la historia de la empresa norteamericana. Twitch es la plataforma de streaming por excelencia, enfocada principalmente en la categoría gaming videojuegos, donde vemos juegos jugados por los mismos streamers o transmisiones o eventos de eSports. Otra de las categorías más vistas son las reacciones a diferentes cosas que ocurren y el just chatting, en donde el streamer conversa directamente con sus suscriptores. Ya contado esto, vamos a lo que vinimos. Vamos a los números, vamos a los datos. A ver el antes y el después de Twitch, que causó furor y récord impresionantes en la plataforma a raíz del confinamiento por el COVID. A esto lo vamos a dividir en 3 trimestres. El año tiene 12 meses, por lo cual son 4 trimestres, de los cuales vamos a agarrar los primeros 3 que marcaron la mayor tendencia del 2020. El primer trimestre nos va a servir de guía comparativa para ver el crecimiento del segundo y tercer trimestre de la plataforma. Desde enero, febrero y marzo, este último en el cual comenzó el confinamiento en casi todas las partes del mundo y arrancó la era y el boom de Twitch. En los siguientes gráficos veremos comparativas con los primeros trimestres del año 2018 y veremos qué números maneja la aplicación en 2018, 2019 y el 2020 respectivamente. Twitch alcanzó máximos históricos tanto para las horas de visualización, las horas de transmisión y la audiencia concurrente promedio. Superó las 3.000 millones de horas vistas en la plataforma por primera vez. Y en cuanto a sus horas vistas en el primer trimestre, de febrero a marzo, las horas de visualización de Twitch aumentaron un 23%. El total de horas vistas en Twitch está en su punto más alto. La plataforma experimentó un aumento del 17% en las horas vistas en comparación con el trimestre anterior y representa un 65% de la participación de mercado en comparación con las otras plataformas. En horas totales transmitidas, si bien la cantidad de horas transmitidas en Twitch disminuyó lamentablemente a lo largo del 2019, desde entonces se ha recuperado. Este número ha aumentado en un 20% con respecto al trimestre anterior y ahora está en un máximo histórico de 121 millones de horas. Por último, la audiencia concurrente promedio aumentó un 19,5% desde el último trimestre, alcanzando un nuevo récord histórico. Segundo trimestre. Nos remontamos ahora al mes de abril junto a mayo y junio del 2020. El segundo trimestre de Twitch fue el mejor de su historia, rompiendo récord tras récord en todas sus características. Twitch rompió sus récords previamente establecidos de horas de reproducción,
horas de transmisión, canales únicos y audiencia concurrente promedio. El total de horas vistas, después de superar las 3.000 millones de horas vistas por primera vez en el primer trimestre, Twitch volvió a batir su propio récord. La plataforma experimentó un aumento masivo del 62,7% en las horas vistas en comparación con el trimestre anterior y aumentó un 83,1% año tras año, llegando al número total de más de 5.000 millones de horas vistas. En el mes de abril fue su tope máximo con 1.700 millones de horas. Twitch también rompió su récord por la cantidad de horas transmitidas. El total de horas transmitidas en Twitch aumentó un 58,7% con respecto al trimestre anterior y aumentó un 80,1% año tras año, llegando a 192 millones de horas transmitidas. El mes de mayo fue donde batió el número, con 74 millones de horas. También aumentó en un 63,4% desde el último trimestre, alcanzando un nuevo récord histórico, logrando tener un promedio de 2,5 millones de audiencia promedio. En abril fue cuando llegó al máximo promedio de concurrencia, con 2,4 millones. Llegamos a la mitad del año. Nos situamos ahora en el último trimestre a analizar, abarcando los meses de julio, agosto y septiembre. En este periodo la plataforma volvió a batir récord, pero en realidad solo en las horas totales transmitidas. El resto disminuyó, pero no más del 8%. A pesar de que el total de horas vistas en Twitch disminuyó en 377 millones, lograron romper su récord de horas transmitidas en la plataforma. Los espectadores vieron 4.740 millones de horas de contenido en Twitch en el tercer trimestre, una disminución del 8% con respecto a las 5.120 millones de horas del segundo. Después de experimentar un aumento masivo del 68% del primer trimestre, al segundo trimestre, Twitch ha logrado mantener sus cifras récord en el tercer trimestre. Las transmisiones en vivo transmitieron 206 millones de horas de contenido en Twitch en el tercer trimestre, un aumento del 1% con respecto al anterior. La audiencia concurrente promedio en Twitch alcanzó 2,15 millones de espectadores, disminuyendo en realidad un 8% en comparación con los 202,34 millones en el segundo trimestre. En el mes de agosto fue el pico donde se llegaron a contabilizar más de 7 millones de canales activos en la plataforma. Aquí mostramos los números finales por mes desde el comienzo del confinamiento hasta el mes de octubre. Por promedio de espectadores concurrentes, el mes de abril fue el campeón, con 2,4 millones de espectadores, seguidos por mayo y octubre. En un total de horas vistas promedio, el segundo trimestre se coronó campeón. Y el mes de abril bicampeón en cuanto a récord con 1.792 millones de horas vistas, seguidas por mayo y junio respectivamente. Por último, en una pequeña encuesta realizada por los realizadores de este documental, los resultados mostraron que mucha gente comenzó a ver Twitch cuando comenzó la pandemia. Es así como Twitch, de la mano y gracias a la pandemia, se avasalló al mundo. Fue la red que revolucionó el 2020, con sus diferentes categorías como los eSports, el Just Chatting, el IRL, obteniendo miles de millones de horas vistas durante los primeros trimestres del año.
Otro cohete. Descubrieron otra bomba. Bueno, vamos. Vamos a jugar.